Notas con Rosa María Palacios. Muy bien, estamos aquí con Susel Paredes justamente para conversar de varios temas que tienen que ver con la actividad legislativa, pero vamos a empezar con una pesquisa que no tiene todavía resultado. Las tesis de la fiscal de la Nación. Que claro, normalmente son documentos sumamente aburridos. Yo pienso en los fiscales anteriores y digo, de repente había algún interés para nosotros, que somos abogados, pero para el resto de la humanidad, francamente, es aburrido. Pero aquí lo que se ha vuelto muy interesante es que no las exhiben. No las exhiben. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué? Yo tengo la mía acá en la espalda. Si me dan un ratito, se las busco. Y todas las personas que conozco, que bueno, le metieron varias horas de trabajo a su tesis, ¿no? Varios días, a veces varios meses, pues la guardan porque finalmente pues se sienten un poquitito orgullosos de lo que conquistaron, ¿no? Pero las tesis de la señora fiscal están perdidas. Y hasta ahora no aparecen. Y la señora fiscal no las puede producir para mostrarlas tampoco. Lo cual ya a estas alturas es bastante extraño. Ah, bueno, porque yo le mandaba a hacer peritaje al papel, al archivo. O sea, si las muestra, que no dude que yo invertiré en ver si es que son recientes. Además, en las notas tú te vas a dar cuenta por el contenido si la han hecho ahora o hace 12 años. ¿No es cierto? Bueno, pero supongamos buena fe, Susel, por Dios, supongamos buena fe. Bueno, es que yo estoy harta de verdad. Sí, pensar bien primero, pero ya estando en el Congreso, mira, pasan tantas cosas. Y una de las cosas que ha hecho el Congreso conmigo es hacerme una persona desconfiada. Porque te dicen una cosa en la cara, sonrientes, y pasen todo lo contrario. Entonces, ahora mi instinto, o sea, ya de manera instintiva, yo pienso mal de todo, Rosa María. Eso le hace al periodismo a las personas también. ¡Qué pena! Y eso yo soy muy confiada, pero ya el periodismo te comienza a decir, no, esto huele tan mal que no puede ser. Pero vamos por partes y cucharadas. Acá hay una investigación original. Lo que dicen los asesores de la señora fiscal, así me han hecho saber, es que esto es una campaña de demolición. Y si es una campaña de demolición, me imagino que tú eres la lideresa de la campaña de demolición. ¿Por qué te interesaste en este tema? ¿Por qué la congresista Zoe Paceres se sintió, bueno, voy a trabajar el tema de la titulación de la señora fiscal? Bueno, primero porque no solo soy congresista, yo soy abogada. He terminado los cursos de la maestría en Derecho Penal en San Marcos y yo no puedo terminar la tesis porque no tengo tiempo y hay que darle unas 3 horas diarias. Entre lecturas, reflexión, escribir, porque primero lees, te embotas el cerebro y después tienes que organizar eso para escribirlo. O sea, no es fácil. Yo lo he vivido y como he estudiado recientemente, esto ha sido hace 2 años o 3 años que he estudiado esta maestría con Hurtado Pozo, con Neira, con el doctor Pariona. El doctor Pariona, siempre lo menciono porque es un sanmarquino muy humilde que tiene el doctorado en la Universidad de Múnich. Después de escuchar a estos maestros que los he escuchado yo, y me dicen que no tiene tesis, me digo que no puede ser. No me dijeron no tiene, me dijeron es plagiadaza. En serio, le digo. ¿Y dónde estudió? Pim, 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 me contaron. Ah, no, la voy a pedir y la voy a leer. Porque justo a mí me agarra en ese trance de que hace 4 años, 3 años, no puedo terminar la tesis. Ya, entonces, porque sé lo que es. Además, tú vas a la biblioteca de San Marcos, porque los cursos en la maestría hay unos cursos de metodología para la tesis. Entonces, ¿cuál es la mitad del ejercicio? Leer otras tesis. Entonces yo me pasé a la biblioteca leyendo temas comunes, mi tema era crímenes de odio, entonces buscaba cosas parecidas, nadie había escrito sobre eso. Y ahí están todas las tesis de doctorado y de maestría de Derecho de San Marcos, que además todos son orgullosos, la mayoría la ha publicado. Palestra tiene una línea editorial solo de publicación de tesis y monografías de Derecho. Entonces, la pido y no había. La SUNEDO me dice, yo no existía. Vaya al Ministerio de Educación.
porque tienen el acervo documentario de la ANR, de la Asamblea Nacional de Rectores. El Ministerio de Educación me dice, no la tenemos. Dije, bueno, se la pido a ella directamente, le escribí a la fiscal de la Nación, hágame el favor de entregarme su tesis. Y me contesta la secretaria general, es un asunto privado, nada que tiene que ver con sus funciones de congresista. Falso, porque ella es fiscal de la Nación. Y mira, ¿yo qué interés voy a tener de meterme con la mujer más poderosa del Perú? Ella es más poderosa que la presidenta, porque ella, si mañana me abre de oficio una investigación por lo que sea. Sí, claro. Mañana, así. Entonces yo no estoy jugando, yo soy abogada, yo sé lo que significa enfrentarte a la fiscal de la Nación. Pero está la ética de los abogados y las abogadas que se han sacado la mugre, como siempre digo, como el doctor Pariona, estudiaba su doctorado en la Universidad de Múnich y ha entrevistado a Roxin, ¿ya? Y ese es el doctor Pariona. Lo que pasa es que yo me río porque yo te entiendo todo, pero yo me imagino que el resto del público no entiende nada. Es un gran académico, escucha, así. Yo he tomado clases con Hurtado Pozo y cuando fui, gracias a mi compañera, le dije, gracias, él es Dios. ¿Cómo que Dios? Hurtado Pozo es Dios en el derecho penal y ya está jubilado y fue a dictar, y él solo viene a San Marcos en el verano de Europa, dicta sus clases. Y un genio, pues el señor. Genio. Ya, yo digo, ¿qué sentirá Pariona cuando va a litigar y manda un escrito al Ministerio Público, al fiscal, y sabe que la gran jefa de donde él litiga no me puede dar su tesis? Ahora, vamos por partes. La defensa, a medias creo yo, pero en fin, es esta, vamos a decirlo. Los títulos fueron legalmente obtenidos. A ella la examinaron en la Junta Nacional de Justicia por sus títulos, no por el contenido de sus tesis. ¿Ok? Entonces, su nombramiento es perfectamente legal, porque legalmente obtuvo esos títulos. Claro, porque cuando tú vas a un trabajo, tú no llevas tu tesis, tú llevas tu diploma. ¿No es cierto? Entonces a ella le han dado el puntaje por el diploma. Ok. Ya, ok, puede tener esa defensa jurídica, pero éticamente está descalificada. Ok, entonces no estamos hablando de un problema de nombramiento. No, yo voy a intentarlo, porque ese grado se ha obtenido y no tengo prueba de lo que produjo ese grado. Claro, pero mira, para tomar un caso paralelo, el caso de Castillo, ¿ok? Tesis plagiada, manifiestamente plagiada. Pero existía. No, claro, existía, por supuesto, pero digamos, no ameritaba el grado de magíster. Es evidente. La tesis del ministro de Educación no ameritaba el grado de doctor por la Universidad de la Cantuta. No llegaban a las 100 páginas y la mitad era el plagio de un brochure del Ministerio de Educación y la otra mitad era la aplicación de una encuesta a 30 maestros. ¿Eso es un doctorado? No, ¿en dónde? Ahora, hay que ir un paso más atrás. En Chichalandia, eso es un doctorado. Chichalandia, pero a ver, un paso más atrás. Veamos todo el problema. A los maestros del Perú, a los jueces y fiscales del Perú, en sus leyes orgánicas, se les dijo que podían ascender y ser bonificados en ese ascenso si con tenían la maestría y el doctorado. Exactamente. Entonces, todos como poseídos empiezan a estudiar maestrías. Que estaría muy bien. He pedido el convenio entre el Ministerio Público y a las peruanas. Claro. Porque, mira, por ejemplo, la policía tiene un convenio con la Universidad Católica para que los comandantes estudien una maestría que está diseñada para los policías para que puedan ascender a generales, ¿no? Y la Católica ha hecho la malla curricular, todo, y estudian los comandantes, coroneles, en la Católica esa maestría, y sí, ese es un puntaje muy importante para ascender a general. Pero la policía, el Ministerio del Interior, hace el convenio con la Católica que está licenciada, ¿ya? ¿Por Ahora, qué te pueden decir... el público le hace con las peruanas? El 2015 recién hay reforma. Entonces lo que te pueden decir es, mira, en el año, claro, 2002, 2004, 2008, 2009, había esta posibilidad.
¿Y qué es lo que ha pasado como sociedad y como legisladores? ¿Ah? Se ha permitido un sistema Que ha instalado la pésimo. mediocridad. Claro, Era un sistema perverso de obtener puntajes de manera chicha, de manera bamba. ¿Por qué no lo hacían en una universidad? Yo no entiendo, el Ministerio Público, bueno, antes, cuando yo era más joven, yo ya tengo 59, todos eran sanmarquinos, porque los abogados de la Católica, de la de Lima, etcétera, se iban a trabajar a los estudios de abogados. no nos Entonces, gusta el penal, no nos no gusta les el gusta derecho. el Yo he tenido que penal. aprender penal por mi trabajo, pero no nos gusta el penal, Como nos gusta el periodista, civil. claro. En cambio, por ejemplo, a los sanmarquinos nos encanta el penal. O sea, yo quería ser penalista hasta que me di cuenta que no era funcional en ese sistema, porque es un sistema muy especial, muy fuerte, duro, muy corrupto, también hay que Muy decirlo, correcto, ¿no? Una vez un muy amigo se correcto. fue de viaje y me dijo, oye, mañana sale un reo, me dice, y me dejó un fajo así de billetes. Eran los 90, pero una bolsa así. Le digo, ¿y esto? Yo no te voy a cobrar, le digo, yo voy, lo saco, pero al pata, si ya tiene su resolución para salir. No, me dijo, tienes que abajo, en el sótano, en la carceleta, le tienes que dar al policía para que él lo suba primero que los otros 30 que hay allá. Luego le das al secretario para que lo pida. De ahí le das, pucha, de ese cerro, mira, no me quedó ni para mi taxi. No, Porque claro, encima te tuve que llevar al señor a comer cuando salió, porque te imaginarás, salió 8 de la noche. Le dije a mi amigo, nunca más, ni me mires, te odio para toda la vida, porque además era el Ministerio de Justicia, el Palacio de Justicia frente al Sheraton, y los juzgados penales quedaban en el cuarto piso. Y la claro. cola del ascensor era larguísima y se me iba el Horrible. secretario, puta, La subía, peor cola del disculpa, Perú. Sí. subía, bajaba 4 pisos a todos los días. Felizmente era joven, ¿ah? Porque si no, no lo hubiera hecho. Pero así todo, con la bolsa de billetes subiendo y bajando, lo saqué al señor como a las 7 de la noche y yo llegué 6 de la mañana para darle el desayuno al señor. Ese es el derecho penal en el Perú, el de verdad. El de verdad, claro que sí. No has Y contado ese nada día que sea dije, ajeno. ni Ahora, a ver, hablar, voy ahora, al de derecho laboral. claro, ahora expliquemos una cosa que también, para que se entienda la gente. La fiscal de la Nación estudia en una muy buena universidad. Sí, Estudia en la de la de Lima. Lima, con una muy gran facultad de Saca su derecho. bachillerato automático y finalmente su grado de abogada de la de Lima. Hasta ahí perfecto. Lo que nos hemos enterado después por el rector de Alas Peruanas, que no sabíamos, era que en realidad los cursos de doctorado y de maestría los hace completitos en la Universidad de San Martín. Le pasa Hace, como a mí, que yo he claro, terminado los cursos completos, pero no me he dado el tiempo de hacerla. así Entonces, es. en esa época, porque lo que él dice es que ella tomó una especie de curso de titulación, como se Así hacía es. antes ya, yo estoy en San Marcos, en la Católica, muy difícil, me tomo un curso de actualización en la Garcilaso. Ya, entonces voy y ahí saco el título, en otra universidad. Pero en maestría y doctorado eso es imposible porque tú no, ya no es aprobar un curso lo que te da el grado, te lo da la investigación y por eso, porque yo sé lo que eso significa, entonces quiero leer la tesis. Y No, ya ahí sé, empieza mi... pero para que el público entienda, como no Dale, había dale. reforma, ¿cómo sería el régimen de perverso que la Asamblea Nacional de Rectores aprobaba este tipo de barbaridades? Y a mí la respuesta que me dieron es que eso era moneda corriente. Será moneda corriente entre jueces y Pero eso fiscales. no lo hace bueno, pues. Eso instala la mediocridad. No, ya lo sé, pero a lo que Lo voy es, frecuente no es lo mejor. Lo lo que te frecuente van a puede decir ser lo es, peor. la Junta Nacional de Justicia puede decir efectivamente, no nos consta que existiera la tesis, no la hemos podido leer, nadie Pero la yo ha he visto el grado. leído, pero tiene el grado. Y Ahora, ahí, como en tiene la, el papelito, papelito manda. en la SUNEDU, porque ya no existe la Asamblea Nacional de Rectores, y yo puedo decir, ¿cómo le han dado el grado si no está la tesis? El grado académico, porque hay dos cosas, ¿no? Es que Títulos, acuérdate de lo que que te te permite contestan las enriquecer, peruanas. En y los 2009, grados académicos. claro, en 2009 no teníamos obligación de tener repositorio de tesis. Tú terminabas de sustentarla, la botábamos a la basura, no nos interesaba. Bueno, en San Marcos Ojo, la guardan. no, en la católica también, evidentemente. No, pero estamos hablando de Alas Peruanas. Una universidad que estaba autorizada a operar y que tenía 140.000 alumnos.
Decía que ahora no tenía el te... campus más grande del Perú. Imagínate, ¿cuántos edificios se van a caer? ¿Cuántas personas se van a enfermar con esos egresados? Bueno, ¿Cuántos juicios se habrán perdido con esos egresados? Han estafado bueno, a la sociedad peruana, no a los papás que forzadamente pagaron una pensión. Han estafado a la sociedad peruana. pero bueno, la señora fiscal de la Nación pues dice, perdón, yo legalmente he cumplido. Al principio, cuando ella dio esta explicación de que había estudiado el 2008 y el 2009 porque era una investigación que venía de atrás, yo entendí que efectivamente tenía una investigación de atrás y lo que hace es, digamos, graduarse, pero resulta que una investigación es civil. Tengo un gato o un perro en la pantalla, un Ah, se gato, llama Pelé. Es un porque gato. pelea todo el día, más o No, menos, porque es negrito y es hermoso. y quiere salir en cámara, además. Todo el tiempo. Ya es un actor consumado. Me escucha Bueno, hablar, ve se y dice, ah, ya, yo quiero salir. Los otros dos, no, no, pero él es un actor. está robando escena, no puede ser. Bueno, regresemos a la realidad. Lo que te puede decir, digamos, la explicación oficial La es, propia fiscal de la ahora, Nación. ahí me enteré de algo que sí es muy extraño, es que una tesis es de civil y la otra De tesis es de penal. alimentos, de alimentos, y la otra es de penal. Mira, tú y yo, y creo que todo el mundo sabe que alimentos es un juicio rápido, súper corto. Hacer un grado sobre alimentos es una vergüenza, es un roche. Salvo que haya algo, pues, que ha descubierto, que Nuevo, no, totalmente nuevo, pero de repente estudió, tesis de maestría sobre alimentos pero de y repente, de pues, ahí la haces en penal, porque eso sí es raro. ella dice, no, yo la hice en civil porque en la de Lima estábamos más bien orientados hacia lo comercial. Sí, Ya, puede ser, sí, puede ser, pero la hacías pues en comercial, no claro, en alimentos. alimentos, que familia. O sea, todo, o sea, nada encaja, y cuando nada encaja, es que estás sobre la marcha diciendo cosas para justificarte. Nada encaja, porque quien tiene interés en un tema, lo estudia ese tema, académicamente digo, por 20 años, 40 años, ¿no? Claro. El doctor Pariano es derecho penal económico. No, Y además ha escrito cuando tú como haces, 20 nos ha libros sobre pasado, eso. como tú eres más o menos de mi generación, a mí lo que me Somos de la promo, del mismo somos de año, la misma, todo el del mismo año del año, gato. claro, por ejemplo, mi tesis hoy ya es legislación, fue Claro, incorporada. O sea, claro. ¿por qué? Porque en mi época era una cosa que no estaba en la legislación. Hoy mi tesis es legislación corriente. O sea, es algo que todos hemos asumido. ¿Ya? Entonces, igual a mucha gente le ha pasado de mi edad. O sea, si yo me gradué hace 35 años, más o menos, ya todos los que estudiamos ese tema se incorpora a la legislación Claro, peruana. ya, a no ser que sea malo y descabellado y entonces queda ahí botado. No, ya se incorporó. Lo A mí mío me ya ha se incorporó. pasado que lo que yo tenía avanzado en mi tesis es la exposición de motivos del proyecto de ley de crímenes de odio que crea un agravante cuando el odio está motivado por prejuicio. Ajá. Ya, entonces, ese proyecto de ley de crímenes de odio que yo estoy presentando, Es tu que crea un tesis. agravante, es mi tesis, pues. Entonces ahí es una exposición de motivos larguísima y digo, bueno, ya que no tengo tiempo de hacer la tesis, ya hagamos el proyecto de ley. Mi Claro. tesis era que hubiera una ley. Claro, claro, igual que me pasó a mí. Mi tesis era al final que es, en realidad, en ese momento ¿Qué no tema? ¿Qué soñaba, tema? no soñ- mi tesis, Sí. habeas corpus y amparo durante estado de emergencia en tiempos de sendero luminoso. ¡Wow! ¡Qué ¿Qué pasa? interesante! ¿Qué pasaba? Acuérdate cómo era en los 80, yo me gradué en el 88. Estaba prohibido. Entonces, cuando se suspendía por estado de emergencia las garantías constitucionales, se suspendían todos los habeas corpus Claro. y todos los amparos, así no tuvieran relación con el hecho por el cual se declaraba el estado de emergencia. Bueno, era una Hoy, dictadura, pues era. no, es que eso venía de atrás. Y son los argentinos los que desarrollan esta teoría en la cual, no señor, usted tiene que evaluar la razón por la cual se declara el estado de emergencia y ver si tiene relación o no. Ya, eso hoy es un artículo del Código Procesal Constitucional.
se incorporó, ¿ya? Y el que desarrolla la tesis, para que la gente entienda cómo se hace esto, mi tesis, además, yo tenía un expediente judicial con el que me graduó. O sea, en esa época Claro, los bachilleres nos hacíamos tesis. titulamos con un examen de grado que es la sustentación de 2 expedientes Ya. en 2 Entonces, materias. mi Marcos expediente, era, para que te hagas una idea, mi sí, expediente penal era un habeas corpus denegado en estado de emergencia, pero que ya. en primera instancia, un Además juez que en tenía que esa ser época, contradictorio el expediente. claro. ¿Y por qué? Porque en primera instancia, un juez que en esa época era un juez de primera instancia, un juez instructor que nadie conocía, que era el doctor San Martín, desarrolla la tesis de que sí hay que evaluar la razón del estado de emergencia. Y eso lo trae de la jurisprudencia argentina. Y al traer esto de la jurisprudencia argentina y de la doctrina argentina, la incorpora y pierde la Suprema. Y es un examen de grado, para mí fue muy complicado porque mi jurado No tenía... conocía a profundidad el tema como No, tú, no, no, ¿no? peor. Me pudieron haber jalado, ¿no? Peor. Uno de los magistrados de la Corte Suprema que le deniega el habeas corpus estaba sentado en mi grado. Ah, ¿Ya? Entonces, que o sea, contradice él, conocía y era contrario a esa propuesta. claro, pero él estaba por el expediente civil, que era un divorcio Ya, por adulterio, con hijo adulterino, bien bonito mi expediente. bonito, bonito. Bonito, bonito. Entonces, ya esta es la deformación de la carrera. Entonces, pero mira qué noble, el doctor Montoya Jerry dijo, miren, yo no era el ponente, la graduanda tiene razón, yo no he visto bien este caso y me ha convencido sus argumentos. Y Wow. así fue cambiando la jurisprudencia en el Perú y finalmente, primero cambió la jurisprudencia y luego cambió la ley. Pero por interpretación primero de doctrina y luego ya se incorpora al Código Procesal Constitucional. Entonces, eso es muy bonito porque tú ves que algo que tú miraste, te forzaste y todos los años que ha pasado esto, yo siempre estoy siguiendo el tema, por ejemplo, no sé, ahorita, cuando la gente decía, no, es que han suspendido las garantías, se puede entrar al local tal y hacer tal cosa. No, 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 perdón. Tiene que tener relación directa con la razón por la cual se han suspendido las garantías. Si no, no. Hay una evaluación de razonabilidad y proporcionalidad. Y yo, que no sabía nada del due process, tuve que aprender de eso para incorporar lo que era razonabilidad y proporcionalidad. Pero estoy hablando del 88, con las justas teníamos algo de doctrina para leer, no había nada de esto. Claro, Luego como los argentinos habían vivido esa dictadura y habían tenido ese juicio y habían tenido toda esa evolución jurídica respecto a los derechos humanos, entonces se entiende. Pero esa es la historia. una tesis, ¿te das cuenta? Ya, esa tesis termina con luego me graduó muy rápidamente porque yo tenía que hacer la maestría y la maestría que a mí me pedían en los Estados Unidos exigía que yo fuera abogada en mi país. Sí, para que hacer tuviera la licencia. Sí, Estados Unidos me pedían que tuviera la licencia. Entonces, saco el grado profesional y me voy a hacer la maestría. Pero ahí pasa algo extraño. En Estados Unidos, por ejemplo, las maestrías para abogados duran un año, no te exigen tesis, pero yo sí hice el paper, pero es un paper, no es una tesis. No. ¿Ya? Entonces, sí había cierta flexibilidad, pero en el caso que estamos analizando, yo creo que es una flexibilidad, bueno, ya extralimitada, ¿no? Estudio acá, no termino, me voy acá, presento la tesis. Después de un montón de años, además. Porque después de un montón de años, en 2 temas diferentes, 2 años seguidos. El 94-95 y se va el 2008. Ahora, lo que es evidente, creo, sin ser delito ni falta, pero lo que es evidente es que como muchos magistrados y fiscales, necesitaba los títulos para poder ascender. Así es, así es. Nada más. Pero además, también he investigado y me dicen que la doctora, la fiscal de la Nación, no ha ejercido como fiscal investigadora. Ella no ha llevado casos. Ella ha sido una adjunta, más bien de carácter administrativo. Ajá. Ah, bueno, ¿Ya? eso sí Ella no... no es una fiscal que haya llevado un caso, que haya investigado. No. Eso es lo que me dicen, ¿no? Estoy confirmando esos datos. Ahora, alguna persona que te escuche puede decir, pero Susel tiene una animadversión particular. No, yo nunca en mi vida he visto a la señora. Si fuera esa señora, Juan Pérez o Pepe el Toro, me daría igual. ¿Por qué?
porque nosotros necesitamos que quienes lideran los poderes del Estado y organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación, que es la que acusa, la A que te todos. mete preso, la que acusa, la que configura el caso para que tú te vayas a la Claro, cárcel. pero Es el acuérdate que Ministerio no es la que Público, te mete preso el juez. el juez, pero ¿quién hace el caso? Ah, no. ¿Quién te denuncia? Además, como te digo, si yo tendría que estar loca para meterme irracionalmente o por las puras o por una necesidad de venganza política que no la tengo con la señora, con la mujer más poderosa del Perú, porque mañana me puede abrir de oficio cualquier cosa. Me ¿Tú puede crees presentar. que, pero tú Yo crees lo que hago por la sanidad ya, ética del ejercicio del derecho, porque la justicia es la base de la democracia. Y entonces necesitamos que quien acuse en el Perú, la titular de la acción penal, la garante de los derechos humanos en el Perú, sea alguien que merezca el cargo de fiscal de la nación. tú Por eso crees lo que hago. Y como esta congresista, yo debo historia, fiscalizar eso. Yo debo esta, fiscalizar claro, esa situación. esta historia sumada a otra historia que también se ha vuelto mucho más compleja, que es la historia de la separación de una fiscal que investigaba a su hermana, que su primera explicación pública que dio era que no rendía. Entonces yo no puedo entender eso, si una fiscal que no rinde, Pero no era y, luego- cierto. Sí rendía la doctora y Revilla. después salió a la luz la evaluación y no era cierto, Y rendía no era súper bien, cierto. súper Entonces, bien. yo le mando a la Junta Nacional de Justicia un oficio que dice, señores de la Junta Nacional de Justicia, he encontrado unas asuntos sospechosos. Primero, saca a la fiscal que ve el caso de su hermana por presuntamente sacar narcotraficantes, ¿no? En Su hermana. libertad. Claro. Ya, listo. Segundo, por cambiar el equipo de los cuellos blancos, que es un caso complejísimo y que no puedes estar cambiando el equipo, porque es un caso gigantesco, impresionante. Tercero, cambia el fiscal de los Sánchez Paredes. Cometí un error y dije que eran narcos, ¿no? Pero no son porque no los han condenado. Imagínate cuando no me volví lacia cuando recibí la carta notarial de los Sánchez Paredes. Claro. Son Porque, ¿verdad? No presuntos. están condenados. No, Y no, no, la presuntos. cosa que les pedí investigar es que no está su tesis, porque se le ha pedido a ella, se le ha pedido a la SUNEDO, se le ha pedido al Ministerio de Educación, por último se la pedía a las peruanas. La congresista Silvana Robles se la pide a las peruanas, y lo loco es que a las peruanas no la tiene, y la fiscal de la Nación tendría una oportunidad maravillosa. Mira, tú ahora me has dado un pequeño pero sustanciosa muestra del conocimiento que tienes en derecho, producto de tu tesis. Yo que la fiscal digo, ya, mi gato se ha comido la tesis. Los 3 gatos que tengo se volvieron locos, se comieron la tesis. Ya. O tenía mi tesis en un sitio, pasó el Huayco y se la llevo. Yo hago una conferencia y le demuestro al pueblo peruano que yo soy la capa en alimentos y la capa en el otro tema penal. Pero nada, de la fiscal solo hemos tenido el desprecio de su silencio. Nada Y más. a la comunidad jurídica, yo insisto y me pongo en el lugar de los abogados que se han sacado el alma estudiando de verdad un doctorado en distintas partes o aquí mismo en el Perú, y la jefa de donde tú litigas no tienes constancia de que haya hecho esa tesis, y encima en temas distintos. Ahora, Susel, hay un tema sí de legislación, y ahí quería llegar, que es un Dale, tema dale. importante. Entre 1996 y 97, que se permiten universidades que no cumplen con estándares, lo que se llama universidad de negocio, etcétera, pueden ser asociativas también, ¿eh? Pero no cumplen con estándares. Entre 1997 y el año 2015, se han graduado, sobre todo con maestrías y doctorados, un número importante de Rosa profesionales María. que sobre... Sí, y tenemos que parar 30 segundos. Sí. Ya. María, Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Muy quería bien. decir una cosa, Rosa. 11 de agosto del año pasado. Yo Sí. pido, ¿sí?
sea, yo tengo investigando esto desde agosto del año pasado. Y en mi equipo tengo gente bien preparada. Tengo a Víctor Quinteros, que es un abogado, ha sido director de la CONAPOC, conoce, es un investigador, y no hacemos cualquier cosa. Entonces, esto está desde agosto del año pasado. Lo de la tesis. Sí, porque yo el 11 de agosto del 22 mando el oficio 01822-2020 a la Junta Nacional de Justicia pidiéndole investigar por el tema de su hermana, los Sánchez Paredes, los cuellos blancos y la tesis. Y la tesis. Y habías agregado lo de la tesis. No, Así pero es. a lo que voy es a un problema nacional más grave. Y espérate, el 2 de septiembre, la Junta Nacional de Justicia me dice, abro expediente para evaluar el caso. O sea, la Junta Nacional de Justicia me dice, sí, vamos a Evaluar. investigar. Entonces pero las cosas demoran, pues, demoran, ¿no? Entonces, ahí he estado y sigo, y es un trabajo de filigrana que estamos haciendo en el despacho. Yo no tengo ni bancada, ni comisión investigadora, ni nada, solo la voluntad de tener además una he visto sano. que has encontrado cosas interesantes como la ratificación de la fiscal en 2010, donde no dice que tiene doctorado. Por ejemplo. Porque he pedido el expediente donde la examina, que es así, Claro. lo hemos leído todo, Y no dice que tiene doctorado. ¿no? Y cuando ella la entrevista, ella dice, ¿dónde ha estudiado? En la San Martín. No menciona a las peruanas. ¿Y esto dónde en la San Martín? No omite decir que... En 2010, cuando ya en 2008 y en 2009 tenía los títulos de las peruanas. ¿Cómo no vas a decir dónde has obtenido el título? No dónde has estudiado. Y en el examen, para ser fiscal de la Nación, ella no lo menciona, le da roche. Entiendo, ¿no? Que le da roche. Bueno, ahora vamos a un tema más grande que amerita algún tipo, no en este Congreso, ojo, porque ya sé que en este Congreso... Pero no importa, no importa, porque los chicos y las chicas estudiosas de la historia, por eso a mí me dicen, pero ¿por qué pierdes tiempo si vas a perder? Porque yo tengo que dejar constancia que no estábamos de acuerdo un grupo de congresistas. Y lo voy a anunciar, pierdo, no importa. Pero tiene que quedar constancia de los esfuerzos que hemos hecho por, digamos, sanear la política peruana. Y entonces, por esa razón, es que yo lo presento. Lo archivarán, no me importa. Pero algún día la correlación de fuerzas cambia y tal vez tengamos éxito, y para eso este antecedente va a servir. Ahora, lo que voy a es lo siguiente. Para ganar en ese partido. El Estado peruano... Un campeonato largo. Claro, la legislación peruana, el Estado peruano, el Congreso peruano, creó el incentivo perverso de si tienes una maestría y un doctorado vas a poder ascender, tienes una bonificación. Lo cual no parece perverso, parece una cosa muy sana. No, estupendo, porque entonces hay gente que va a investigar más y tal. El problema fue que tú la hacías en sitios donde estaba prácticamente creadas los programas de maestría para que te gradúes fácil. Exactamente. Ahora, esa es una responsabilidad también del Estado, porque permitieron que este sistema de incentivo conviva con la mediocridad universitaria. De las universidades. Y no se resuelve hasta el 2015. Y luego ya diríamos, en realidad hasta el 2019-20, cuando ya simplemente dijeron, a estas 49 no las vamos a licenciar. Muy bien. ¿Qué hacemos con el stock de profesionales que tienen hoy maestrías y doctorados? Miren, los títulos profesionales ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Pero en Estados Unidos, porque estaba ya, a mí me han dicho que en las DAR de los estados, tú tienes que dar un examen cada tantos años para poder seguir ejerciendo. Entonces, tal vez lo que necesitemos es, ok, muy bien, tú vas a estar en el estado, pero para poder ejercer como abogada, tú tienes que dar un examen cada 5 años para que le conste. Para que a los médicos les pedían eso, una revalidación de su especialidad. Sí. Porque la ciencia cambia, las corrientes cambian, teorías que estaban instaladas han sido desechadas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos con los que ya tienen el título? Necesitamos, y bueno, para eso necesitamos que alguien que tenga la suficiente solidez ética, te diga, esta profesional
Sí, mira, ha avanzado, se ha actualizado en el tiempo y su grado de hace 5 años vale, ¿no? Vale, claro. Pero Pero hay que creo que ir pensando en algo en porque el Colegio de Abogados de Nueva York, tú cada 5 años tienes que hacer un examen nuevo. yo recuerdo que un fiscal de estos que presiden el caso de Odebrecht, que no termina nunca, porque ese caso es más largo que, como dicen, que pedo de culebra, no acaba jamás, ¿ya? Es el señor Juárez Atoche, que gritaba en televisión que yo era una abogada cachinera, tuve que ir a buscar qué era, no, hasta ahora no entiendo, pero en fin, y busqué, bueno, el señor dónde ha estudiado, dado que yo soy de la católica, será la católica la cachina, ¿no? Él era de Garcilaso, ¿eh? Y se sentía muy empoderado para decirme a mi abogada cachinera. Mira, y hay Yo una recuerdo cosa interesante. La dije, yo mayoría fui a de una los- universidad licenciada, por lo menos fui a una universidad licenciada, Mira, ¿no? en el pleno del Congreso hace 2 semanas dije que estaba horrorizada porque quien está a cargo del registro de grados y títulos es de una universidad no licenciada. Y me Para eso, gritaron ahí, ¿qué tiene que ver la peruana? ¿Qué? Tiene que ver que no está licenciada. Entonces, ¿cómo va a registrar los títulos de las universidades licenciadas? bueno, muy bien. ¿Cuántos Me congresistas, a ver, insultaron. pregunta, ¿cuántos congresistas han estudiado en universidades no licenciadas? Qué bonito. Ay, pero qué trabajo. Tendría que leerme las declaraciones juradas de interés de los 129. Pero es un lindo cuadro. Y eso nos permitiría entender el asalto a SUNEDU. Sí, Finalmente están defendiendo sus títulos. Un asalto a SUNEDU que está amparado por la por señora la ley. presidenta, Sí, sí, ¿ya? sí. Y por un ministro de Educación que cada día está peor. Ayer le dijo, anteayer, en realidad, el viernes, a Defesio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, No, es no, inadmisible. Es peor que una a vergüenza. Y ahí quiero decirte, ayer me he reunido con el sindicato de trabajadores CAF del Ministerio de Educación. Me tomo mi foto en la puerta del Ministerio de Educación con el sindicalista. Y yo he enviado el 21 de febrero a la Contraloría una denuncia por irregularidades en la designación de representantes de universidades públicas ante el Consejo Directivo de la SUNEDU. Esto lo he hecho el 21 de febrero. Y también se lo he pedido a la OSI del Minedu, a la OSI de Minjus, a la OSI de PCM, a la OSI de la SUNEDU, y todos lo han trasladado a la Procuraduría. Y entonces en la Procuraduría tenemos ahora estos casos que yo he denunciado de irregularidades. Irregularidades que generan de generaciones como la designación del rector de la Universidad de Piura. Y esa ya el procurador denunció ayer. sí, Ya esa ya pero quiero que es tan sepas escandalosa que que yo el ya. 21 de febrero mandé esa denuncia a la Contraloría. Claro, pero digamos, ya cuando ya lo nombró, porque ya lo nombró ahora, recientemente, la Ahora semana hay que pasada, pelear para que lo saquen. pero además, a ver, yo entiendo que en la mente criminal, más o menos tiene que haber un poquito de ocultamiento, ¿no? O sea, si yo sé salvo que sea choro o monce, ¿no? Pero si yo soy choro, yo voy a tratar de cometer mi delito más o menos a escondidas. A no ser que seas un choro que sabe que los jueces, los fiscales y los policías son tus patas. Entonces, no pasa nada, hermano. Anda nomás. Pero es que es, Quémalo. pero es, que es Estamos en increíble, esta etapa, en la impunidad total. o sea, la negociación incompatible es manifiesta, es un cliente. Por ¿Cómo vas a supuesto. nombrar a tu No cuesta 2 cliente segundos más en la a universidad. rector en una materia, además, que es la misma materia que tuviste como abogado? O sea, eso es como que la ABC, no hay colegio de abogados en Piura. Claro que hay, no tienen código de ética. ¿Cómo le vas a dar, no es cierto, la licencia, o sea, el puesto administrativo Más que tú alto de la Universidad Nacional de el que Piura? está en controversia, por el cual tú has sido el abogado, a tu cliente? ¿En qué cabeza cabe eso? En la cabeza Normal. del reino de la impunidad. No, y No además, pasa nada. A mí nadie me perdóname, va a peor, decir de la acá. reunión que Ahí estamos. organiza, con los fiscalizados y les La dice, alfombra roja, yo que soy actriz, solo se pone alfombra roja en el Oscar, en la entrega del Oscar. ¿Quién se claro, creen estos? ¿Quién se no, creen estos? pero no, pero lo increíble es que es la Cuando entra captura. el presidente de la República al Congreso,
se pone una alfombra roja. El presidente de la Cuando República. entra la novia a la iglesia, ¿no? Pero por Dios. Pero Exacto. yo que he sido fiscalizadora, era como que si le pusiera alfombra roja a los infractores, Claro. presuntos infractores. Es claro, como si tú le dijeras Ah, a todos los del, no sé, el hueco, muchachos, vamos a ser amigos, yo sí, les voy a entonces le dar pongo una alfombra cariño. roja. No, yo me Cariño. puedo reunir y conversar con ellos, No, te necesitas un invitarlos a salón que se VIP, formalicen. salón Voy a poner la VIP. alfombra roja, pues, y los No, voy a no. clausurar. Pero escúchame, salón VIP. Les voy a poner, le digo, un salón VIP. Y imagínate la barbaridad conceptual. Esta es una avenida de doble vía. Ustedes me ayudan a mí, yo Y yo los los ayudo ayudo a a ustedes. ustedes. ¿Qué es esto? Mira, para la juventud, este ¡Qué mensaje bestia! es letal, es letal. Y esa es la tragedia. Y por eso es que, así no tenga éxito final, Claro, voy a hay que insistir, decirlo. Hay que porque decirlo. tiene que haber constancia que esto no es normal. No es normal que sea frecuente, que ocurra mucho, no significa que esté bien. Esto está mal. Y como está mal, tenemos que denunciarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que está demasiado recurrente últimamente. O sea, tenemos una presidenta que no Es responde. que hay épocas donde todo se articula y estamos en una época en donde los que están en contra de los principios éticos, en contra de los principios de la ley, están todos articulados. Entonces van a violentar la ley y van a actuar sin ética, van a actuar sin principios hasta que rompamos esta articulación que se ha hecho donde todo permite que hagan las cosas como si viviéramos en Chichalandia. Pero esto no es Chichalandia, esto es el Perú. El Perú es un país muy importante y como tal tiene que defender sus instituciones. Y si somos poquitos, no importa. Yo soy del Unión Guaral y el Unión Guaral siempre pierde. Yo me voy a cambiar de equipo porque pierdo siempre. No, yo estoy en mi equipo, que es el equipo de los principios, el equipo de la decencia y el equipo de la ética, y no me cambio de camiseta. Así pierda siempre, no importa. Hay una campaña de nuevo feroz contra varios congresistas, incluida Susel Paredes, siempre, siempre son muy fuertes en redes sociales. Yo le tomo el pulso todo el tiempo porque tengo miles de trolls, entonces los bloqueo, ¿no? Y de nuevo están con el tema de un trabajador que tuvo una conducta inadecuada, que fue denunciado, pero como haciéndote responsable de la conducta del trabajador. Mira, yo me fijé en que esta es una mujer trans que trabajó conmigo, trabajadora, que tenía su licenciatura inscrita en SUNEDU, periodista, y entró como técnica a mi despacho. Ella había estado trabajando, tenía su blog, una mujer muy interesante, entonces dije, yo le doy la oportunidad. Revisé, yo además chequeo pues que mi personal no tenga antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales. Eso ni lo nada. debería chequear el Congreso, además. Sí, pero yo lo chequeo. Entonces no tenía su licencia y está en flagrancia. Mira, ese domingo yo he tenido reunión para organizar la semana. Me reuní con ella por Zoom a las 8 de la noche con todo el equipo y al otro día no va. Esa noche es que ella había presuntamente violentado a unos niños. Y lo que más me dolió es que eran unos niños muy vulnerables. Eran venezolanos y adictos a los juegos de Internet. Entonces ella, usando su pobreza y usando la dependencia de esos juegos, les paga para que tener sexo con ellos. Claro, no favores voy a entrar en sexuales. detalles por las víctimas. Claro. Y está presa. Claro. Está presa. Donde debe estar. Y nunca, porque al otro día lo único que yo hice fue mandar una abogada para verificar la denuncia. Verificó, inmediatamente la separé de mi despacho. Claro. Y yo después, mira, tanto es así que hoy día en Flora Tristán voy a presentar los resultados que ya los había presentado en la Defensoría del Pueblo del tema de violación de menores. Es un problema muy grave en el Perú, porque yo me quedé enferma, me sentía tan culpable, ¿no? Pero después, ya racionalizando,
Yo tengo que hacer terapia, te imaginarás, en este cargo. Y yo no, yo no soy culpable, porque inclusive empecé a estudiar el perfil de los violadores de menores, pero el perfil no existe un perfil único. Puede ser un cura, un profesor de deportes, un abogado, uno que atiende en la tienda. No hay un perfil único, no existe eso, ¿no? Entonces me dediqué a investigar. El segundo caso por el que hay más hombres presos en el Perú es violación de menores. Hay una cantidad inmensa de sentenciados a cadena perpetua que no permite que baje el número de internos en los penales porque hay cantidades de Hay personas 10.000 presos condenadas. por ofensas sexuales de todo tipo. Imagínate. El 10% de la población penal es por ofensas sexuales de todo tipo. Entonces algo habrá que trabajar desde el lado preventivo, porque desde el lado de la sanción Bueno, penal... es que si no quieren se sabe. educación sexual integral, no hay forma. Claro, entonces solamente nos queda sufrir más, porque han eliminado la educación sexual integral. ¿Cómo se defiende un niño, una niña, de un padre violador? Solamente si lee en el colegio que eso no está bien. Claro. Si ahora encima eso no va a existir, los niños, porque hay que decir una cosa clara, las mujeres y los niños son violentados en su casa y el entorno familiar. Entonces, si tus padres son los que los padres de familia, donde pueden haber, como también no, pueden haber padres amorosos, citando al señor y padres degeneradamente malos y delincuentes que violan a sus hijos, porque existen, por supuesto, que desgracia. Entonces, ellos no pueden hacer los contenidos, pues, en esto, porque la única manera de salvarse del entorno familiar de un niñito, de una niñita, es el colegio. Y si en el colegio te le vas a quitar la educación sexual integral, está perdida. Rosa María, nos Muy vamos. bien, hemos excedido largamente el tiempo. Muchísimas gracias a Susel Rosa Paredes, que nos María. ha dio un pase sobre todas las cosas que están pasando. Se nos han quedado muchas más, ¿ah? No hemos hablado de los muertos, que ya hemos hablado varias veces. Vamos a seguir hablando de eso porque, digamos, tarde o temprano, Dina Boluarte y su gabinete van a tener que enfrentarse. Van a tener que caer porque van a enfrentar acusaciones por delitos de lesa humanidad. Y así como hay procesos que han durado más de 30 años, la justicia tarda, pero llega. Y mira, finalmente Urresti está preso. Así Finalmente. Muy bien. Muchísimas gracias Rosa María, a Susel gracias a Paredes. Dina. Nos despedimos. Abel, también contigo.